Hallo, wie geht's? Guten Tag. ¿Quién se había sumado ahí que tenía una... Ah, Lina. Hallo, Lina. Na, wie Aló. geht's? Bueno, les decía que hoy tenemos que ver el tema Verspätung. ¿Sí? A ver, Stephanie. Stephanie, hallo, wie geht's? Hallo, guten Tag. Na, Ja, hätte bueno, dir. freut mich. Ja, auch gut. Eh, lo que veníamos viendo el otro día hicimos como un repasito. ¿Sí? Dentro de todo bien, bien, ¿no? Les decía, vamos a hacer un poco de Hören, ¿sí? Capaz que hoy agarro algo así que tengo a la mano, pero después les voy a poner audios más específicos. Pero quiero empezar a ver el tema ese porque a veces cuesta, a veces es lo que más cuesta. No sé si han probado ustedes alguna vez con audios y demás. Bueno, ahora un poquito más tarde vamos a poner. ¿Me escuchan bien, no? Sí, ya. ¿Sí? Bueno, les decía, vamos a ver tema Verspätung. ¿Cómo se escribe Verspätung? Vamos a empezar a dar un par de ideas de lo que es. ¿Sí? A ver, ahí ven el Word, ¿no? ¿Se acuerdan que Ya. nosotros preguntábamos cómo preguntábamos la hora? Wie, perdón, Dir später. wie spät ist es? ¿No? A ver, se ve chiquitito. Vamos a agrandar así. Ahí va. Así lo preguntábamos, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Verspätung. Ay, me agarró alergia. Voy a estornudar en cualquier momento. Verspätung. Aviso porque... Esto es demora, retraso. ¿Sí? Ok. Y se dice ich komme. Hay distintas maneras de expresar esto. Ich habe Verspätung sería una. Tengo demora. Ich, la más usual. Komme. Et, perdón. Komme zu spät. Sería otra. Muy usual. ¿Sí? O ich bin verspätet. Sería otra. No se las quiero complicar. A ver, me voy a tomar el atrevimiento de ponerles el videito de Nico Zweck para ejemplificar y después vamos a pasar a otras cosas y después vamos a hablar. Así lo hacemos más ágil esto. No me gusta mucho que tenga subtítulos, no se los pude sacar. No me gusta porque soy malo, me gusta que se tengan que esforzar para entender. Pero, pero bueno, vale igual. ¿Ahí están Total. viendo? Sí, ya. Ok. Díganme si escuchan también. ¿Escuchan? No, creo que no, ¿no? No. Nein. Nein. No, no porque, claro, yo les tendría que preguntar, hört ihr? Vamos a verlo de otra manera. Creo que es así. No, claro, lo tendría que buscar en YouTube para que se pueda compartir bien. A ver, vamos a buscar. Vamos a buscar. A1. A1. Acá tendría que estar toda la secuencia. Pero está todo de corrido esto. No. Esto así no vale. Moment. Vamos a ver si encuentro el capítulo. Si no, chicos, lo ejemplificamos de otra manera. No, esto está como todo. Es película. Tiene hasta película de esto.
Die Eins. Acá creo que está por capítulo. Ahí está. Entonces, este sería zu spät. Debe llamarse así. Ahí estoy, chicos. Folge 2, Folge... Sí, acá los tengo. Woher kommst du? Tresen auf dem Arm. Was trinkst du? Bueno, no me coincide el nombre, pero, a ver, la Folge. Folge es la secuencia. Pero voy a ver si con la Folge. Claro, están con distintos nombres. Ya estoy. Termine. Zu spät, 8 Termine. Folge 8 tiene que ser entonces. Termine. Debería ser esto. Lo vamos a chequear. Les voy a compartir. Y si no... Bueno, ahí lo están viendo, ¿no? Ya. Deberían escuchar. Vamos a ver si es este. Nine. No, no puede ser, chicos, no puede ser, no. Listo, lo siento. Este no va, no me coinciden los capítulos. No pasa nada. Vamos a retomar el tema de Verspätung. Ok, muy bien, estábamos con que yo puedo decir ich habe Verspätung, ¿ya? Ich komme zu spät, yo llego demasiado tarde. La preposición zu, ¿sí? Hoy hablaba con otras chicas. Acuérdense de que yo puedo decir sehr es muy, ¿ya? Por ejemplo, sehr teuer, ¿ya? En etwas sehr teuer es muy caro. Pero si yo digo zu teuer, estoy queriendo decir que es demasiado caro, ¿sí? Zu spät, ¿ya? Es zu spät, es demasiado tarde, ¿sí? Ich komme zu spät, llego demasiado tarde, llego muy tarde, ¿sí? Y les decía también que otra forma es ¿Y temprano cómo sería? früh. Se los escribo en el Word y les vuelvo a compartir. Sí. Muy bueno eso. Ahí está. Früh. ¿Sí? Früh es temprano. ¿Sí? Por eso, ¿qué palabra conocen con früh? Que empiece con früh. Frühstück. Ja, sehr gut. Sehr gut. Bueno, Frühstück. ¿Ya? Es ist noch früh. Ja. Es ist noch früh Jesus, o zu früh. Jesus Bett No entendí. für Frühstück. Frühstück. Frühstück ist so spät für Frühstück. Es ist zu spät für Frühstück. Ja, du hast recht. Ja. Claro, René dice demasiado tarde para el frühstück. Tiene razón. Bueno, eso es una buena combinación de palabras. Lo vamos a anotar. Lo voy a anotar acá. Está bueno. ¿Te gustó? Existe. Zu. Ay, perdón. Zu spät für
Frühstück. ¿Sí? Frühstück. Podría ser. Bueno, ahora bien, Demasiado temprano. al desayuno. Frühstück. Frühstück, perdón. Frühstück. Ahí está. Ahora, decía, otra. Ich bin todo relacionado está. Verspätet. Ich bin verspätet. Esa sería otra. ¿Sí? Bueno, ahora los quiero mirar. Muy bien. ¿Qué excusas conocen ustedes para cuando uno llega tarde? Ante todo, hay una cuestión, ¿sí? Que, o sea, se dice, ¿sí? Se podría decir que es un cliché, de los alemanes que son puntuales. No sé si lo habían escuchado. Que dicen que los Ya, alemanes son ya. puntuales. Bueno, ser puntual es pünktlich sein, ¿sí? Y esto lo vamos a anotar. Pünktlich. Pünktlich. Se los anoto en el chat, que es más rápido. Pünktlich. 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 ¿Sí? Pünktlich. Eso es ser puntual. ¿Sí? Pünktlich. Pünktlich. Momentchen. Bueno, eso si lo habían escuchado. Un momentchen. Es un cliché sobre los alemanes. Y a ver, un poco, para hablar de clichés. ¿Cuál me pueden mencionar ustedes de dónde son ustedes? Yo de los alemanes les podría decir Pünktlichkeit. Pünktlich, Ich bin pünktlich. Se dice yo soy puntual. Pünktlichkeit es puntualidad. Van a encontrar muchas palabras que terminan con kite o con heit y que tendría ese significado. Primero son femeninas y segundo tendría ese significado de dad nuestro, puntualidad. ¿Qué más? A ver, velocidad, por ejemplo, ¿no? Geschwindigkeit, ¿sí? Entonces, esa terminación dad nuestra en alemán, ¿sí? Puede ser kite o heit, ¿sí? Y acuérdense que siempre son palabras femeninas. Bueno, Pünktlichkeit es una de ellas. Yo voy a pensar alguna otra cosa que se diga de los alemanes y ustedes me dicen a ver qué se dice de sus connacionales. Y yo le digo de los míos también. Alguna Los cosa. alemanes son muy directos también, ¿verdad? Son muy directos, muy... No así que Directos. sean muy rudos, pero así muy directos en sus palabras, muy... Dicen así muy en el ojo, muy A sin ver, rodeo, ¿verdad? sí, yo podría decir que no tiene muchas ambigüedades, ¿sí? Es decir, ya el alemán como característica, los alemanes, la lengua habla mucho, ¿sí? De la cultura, de la idiosincrasia, digamos, de la cultura de un país, y el alemán es un idioma muy específico, ¿sí? No se presta mucho a confusiones o ambigüedades. Hay una palabra determinada, un término determinado para cada cosa. Por eso es que a veces se complica un poco con las preposiciones, porque si bien no hay tanto verbo, hay mucho verbo compuesto o con preposiciones determinadas, o sea, específicas. Y eso le da especificidad al verbo, ¿sí? O a la palabra. Palabras específicas también, muchas. Entonces, nosotros quizás no tenemos tanto eso en nuestra lengua y a veces con una palabra solucionamos un montón de cosas. Ellos por lo general tienen una palabra para cada cosa, ¿sí? Eso hace que sea muy... por otro lado, a ver, yo sí puedo decir algo,
Yo sí puedo decir algo, y esto que me perdonen los alemanes, pero más de uno me va a dar la razón, son bastante apegados a los manuales. O sea, eh, no quiero decir estructurados, pero sí muy apegados a los manuales, y eso no es malo, ¿sí? Pero así como son específicos en su lengua, son personas, es un país, es una cultura que se apega mucho a lo aprendido, y si algo se hace de una manera, ¿sí? Se hace de esa manera. Y alguien que aprendió a hacer algo de una forma determinada, es muy difícil que cambie esa manera, ¿sí? O quizás sí, o ¿Verdad quizás que la mejore, la perfeccione, pero lo aprendido se incorpora mucho. Yo tengo ejemplos y anécdotas sobre eso, son pero mañosos? René, nos van a matar los alemanes, Contala, René. Julio. Esto queda grabado, René. Ah, bueno, Decilo, ok. decilo, me dice. Basta. Entschuldigung. Yo trato de ser diplomático. No, dicen que los japoneses y los alemanes se admiran mucho. Y acá voy a hablar sobre especificidad. Dicen que en una fábrica, me voy a poner el ejemplo, que un ejemplo extremo, no es que sea así, pero el que pone un tornillo, solo pone el tornillo, pero pone el tornillo como ninguno, ¿sí? Y el que pone la tuerca. Entonces, en Japón se es un poco así también. Hay mucha especificidad, o sea, mucha especialidad, ¿sí? Y el especialista en algo es un capo. Por eso después las cosas salen como salen. ¿Mm? Bueno, eso habla un poquito de la cultura. Eh, si les puedo, yo voy a tomar la iniciativa, voy a hablar franco, convalidará o no. O ¿a quién la tengo por acá? Estaba Marcelina, ¿no? ¿Vive por acá? No, que dirán también, Franco puede convalidar, o Gabriela, o no, pero nosotros los argentinos somos un desastre en el buen sentido, digo, mira, es que es una cosa simpaticona. Latinoamérica en realidad. Claro, Ajá. el latino es como muy de atar todo con alambre, ¿sí? Entonces, y somos muy multifacéticos, todo lo contrario a... Entonces nos encontramos con un mecánico de autos que puede llegar a terminar siendo mecánico dental y Y reposar carpintero los domingos. y tapicero también, porque si agarra algún auto con el tapicero más o menos lo va a arreglar, y si le tiene que hacer chapa y pintura también se la hace, ¿no? Y lo de Pünktlichkeit lo dejo a vuestro criterio. Son Was papas. meint ihr? Was meint ihr? Sind wir pünktlich oder nicht? Sind wir Lateinamerikaner pünktlich oder nicht? Ni. Das Nein? nicht. Ni. Normalerweise so, más o menos, ¿no? Nein, wir sind nicht pünktlich, sagt Monika. Ja, was meinst du, René? Sind wir pünktlich? Ja, das ist ein Problem. Das ist ein Ja, Problem. ja. Ja, ahí tenemos un tema. So, unsere Städte sind auch anders. Nuestras ciudades también son distintas. Die Entfernung. El otro día, no me acuerdo si hablamos con uno de ustedes. Normalerweise hier wohnt man weit, also von der Arbeit. Man muss lange, ja, viel fahren. ¿Sí? Las Ah, distancias son también distintas, uno tiene que viajar mucho, ¿ya? El tráfico Claro, Stau, das heißt Stau. es, Y está. entonces ahí llegamos un poquito a los típicos ejemplos y excusas en buen sentido, porque suelen ser reales, de ¿y en Alemania cómo sería? Stau, Ausrede, das heißt Ausrede, y se los voy a Ah, escribir, Ausrede. no sé, ¿tienen costumbre de vivir cerca del trabajo o como? Sí, eso les iba a decir, Ausrede. En Alemania, perdón Es chicos que tengo no resfrío, sino alergia, está todo polinizado acá. Ausrede es excusa, ¿sí? Y en general allá se vive cerca del trabajo. Primero que las ciudades tienen otra estructura, un poquito más, no tienen las megápolis que tenemos También nosotros en Latinoamérica. el transporte público es muy bueno, ¿verdad?
muy Es muy bueno. bueno el transporte público y no, a ellos no les gusta perder el tiempo viajando. Primero, desde la periferia de una ciudad hasta el centro puedo llegar a... Desde un pueblo al centro puedo tardar media hora como mucho. Desde la periferia, o sea, los barrios aledaños, circundantes, hasta el centro, 10 minutos, 15 minutos. ¿Sí? 20 como mucho. Viajar 20 minutos al trabajo ya es... No Demasiado. mucho, pero es como máximo, usual. 15, 10, 15, 20 se suele viajar. Media hora ya es mucho. Halbe Stunde ist zu viel. ¿Ya? Und Sie Dann, benutzen viel Fahrer. Verkehrsmittel. Verkehrsmittel. Ja? Also, ich meine, eh, transporte público. ¿Sí? Ah, Lo que habíamos hablado. ah. No se ven tantos accidentes de tráfico. Ahora les voy a contar. Hoy estuve escuchando la radio alemana, voy a empezar a escuchar, me agarró así como la nostalgia. Tuve días de nostalgia, a veces me agarra la extrañeza de... Eh, heute Morgen habe ich das Radio gehört, ja, und gab es ein paar Autos sind stehen geblieben, se quedaron parados, ¿sí? Eh, weil sie defekt waren, ¿ya? Kaputt, rotos. Kaputt, kaputt. Claro, eso es lo que puede. Después, accidentes sí los hay, pero otro tipo de accidentes. O sea, no hay tantos como acá, para nada, ¿sí? A veces nieva, hay hielo y ahí se pone la cosa un poco complicada, pero si no, no. Pues se respetan mucho las normas de tránsito, ¿sí? Y otra cosa fundamental, el que bebe allá dejó el auto y se toma un taxi. Por lo que hasta donde he visto yo se respeta mucho. Bueno, volvemos a las Ausreden, ¿sí? ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, ich bin im Stau stehen geblieben, de lo que hablamos, ¿sí? Ich bin im Stau geblieben. Ay, perdón. Puede ser, ich komme zu spät, weil mein Auto ist kaputt. Kaputt ist. Ahí René, Sí, 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 ja, pues son, kaputt ist. ya, ya. Weil Hay dos, mein Auto kaputt ist. hay dos verbos. Acuérdense, cuando usan el weil hay que invertir. Ya, ya. Ich bin im Stau geblieben. ¿Ya? Otra. Otra, a ver. Ich erkraken. Ich bin krank. Krank. Pero eso sería casi para justificar una ausencia, ¿no? Ich bin krank und ich kann nicht kommen, weil ich krank bin. ¿Sí? A ver, ¿a alguien más se le ocurre una... Verkehr es, digamos, o sea, Stau es como la excusa habitual. Decir, por ejemplo, aquí podríamos mencionar un montón. ¿Sí? Y me van a decir acá Gabriela, Franco, etcétera. Bueno, ustedes quizás en Latinoamérica también. Decir, der Bus hatte Verspätung. El bus estaba demorado. Der Zug hatte Verspätung. O hat Verspätung. ¿Sí? Eso sería típico. ¿Sí? ¿Qué más? Streik. Día. Bueno, Esa es buena. acá es mucho de que arreglan los puentes, entonces toda una vialidad queda Bueno, esa pausada es muy completamente. buena. Baustelle. 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 Muy buena, porque me tiraste una palabra ahí. Y una palabra, Baustelle. Que la van a escuchar, la pueden llegar a escuchar mucho en las radios. ¿Sí? Eine Baustelle. ¿Ah? Es una Baustelle, es eso, es, ¿cómo se dice? Una obra. ¿Sí? Eso lo escuchan mucho en las Verkehrs Meldungen de allá. ¿Qué más? A ver, otras excusas. Transporte.
¿No escuché? ¿Lina? El Ay, trancón, pobre Lina. sí, el trancón. Y cuando llueve, porque está todo inundado. Ah, Ah, weil es regnet. Ja, weil es regnet. Es regnet und ich komme zu spät. Claro, bueno, esa es buena también. Oder ist sehr kalt, Weil es sehr kalt ist. kalt ¿Y qué ist. pasó? Y se me congelaron. Ich möchte nicht kommen, weil, weil kalt ist. Weil es kalt ist. Ah, claro, y se quedó en la cama. Bueno, a ver, Ja, a ver, a ver. Para que no se aburran, yo les dije, no iba a dejar que se aburran y no puedo dejar que se aburran. Y aparte nosotros ya veo que inventando excusas somos malísimos. Somos muy malos. no sabemos somos mentir. más directos. No saben mentir ustedes, chicas. A ver, espérenme un cachito. Dicen que bueno, en Latinoamérica es cínico. Nos perdimos. Ah, Ah, ich habe mich Ah, verfahren. yo, sí lo Claro, ocupo. O ich yo sea, habe mich viví verfahren. a 3 horas de mi trabajo y preferí cambiar de ciudad porque nunca pude ubicarme en la estación. Siempre Nunca. llegaba tarde. Y preferiste cambiarte porque. No pude con eso en Bogotá, la No, capital. no, no, no. Bueno, a mí O- me pasó en Alemania mucho eso, yo tengo anécdotas. Ayer me acordaba de una. Me quedé dormido en el último bus y terminé en un pueblo que estaba. Y me caminé 9 kilómetros de vuelta hasta el punto de partida. Un desastre. Otro día les cuento, chicos, si no les saco mucho tiempo. Bueno, a ver. ¿Verdad? Día me quedé Ya, Peter dormido René. o me dormí. Ja, ich habe verschlafen. Ah, Verschlafen se dice. me quedé dormido. Ujú. Sí, ¿cómo fue el esa de es me una buena perdí? excusa. Oder ich habe einen Notfall. Ja, ich habe einen Notfall. Ich hatte einen Notfall. Tuve un accidente. Muy ¿Verdad? bueno. Muy bien. Muy bien. Eine Frage. Ja, Eine Frage. klar. Bitteschön. ¿Usted ya hablaba alemán antes de irse allá o aprendió allá? No, no. La primera vez que fui, ich bin einkaufen gegangen. Einkaufen gegangen. Yo me traduje un manual, sí, o sea, lo estudié un tiempo acá. Lo único que hice fue traducir con una persona que me ayudó, un manual. Als ich zum ersten Mal dort war, ja, in meinem ersten Tag, ich bin einkaufen gegangen, ja, Mm, und ein Mann hat gesagt, yo quería comprar té. Un hombre, para que ustedes vean, chicos, un hombre me dijo, das ist, pues me vio que buscaba 500.000 variedades de té. Me dice, das ist schwarzer Tee. Das ist schwarzer Tee. No le entendí. Me estaba diciendo, ¿qué me estaba diciendo? A ver, díganme ustedes. Das ist schwarzer Tee. de negro. Pero en cuánto, Sehr gut. Bueno, Lerra, y yo pero me ¿en había cuánto tiempo usted aprendido, aprendió? perdón, René, yo me había aprendido una frase que era, sprechen Sie mich bitte langsam. Me la había aprendido de memoria, que quería decir, hábleme despacio, por favor. Dije, Habla esto me despacio. va a salvar. Sprechen Sie mich bitte langsam. Y el hombre me miró como diciendo, pobre chico. Y me dijo, das ist schwarzer Tee. ¿Qué más hacer? Bueno, esas cosas. Sí, René, perdón que te interrumpí. No hay problema. No, Eh, quiero saber en cuánto tiempo usted aprendió así a poder comunicarse estando allá. Bueno, hay distintos factores, ¿sí? Por un lado, donde uno trabaja, o sea, el medio en el que uno trabaja, que pueden hacer que la cuestión sea un poco más difícil. A mí me llevó mi tiempo, o sea, uno por lo general a los 6 meses está hablando algo, al año ya hablaba bastante mejor, pero hay un tema, o sea, por un lado yo me fui, si bien me fui chico, estuve trabajando mucho tiempo y muchas horas con italianos y españoles. En un Ese es el problema. ámbito, claro, eso una persona me dijo hace poco, bueno, pero vos estabas allá y no, o sea, primero, yo trabajaba en gastronomía de 10 de la mañana a 1 2 de la mañana. Prácticamente no tenía contacto con el exterior. Mi contacto de lunes eran latinos.
Y mi Ah, sí. contacto laboral, o sea, lo que yo hacía en el trabajo era muy rutinario y repetitivo. O sea, más que möchten Sie bestellen, was brauchen Sie, was möchten Sie trinken, y se hace una cuestión que dificulta. Yo lo fui a estudiar el idioma, lo iba a estudiar. En realidad lo empecé a estudiar cuando pude dejar ese horario. Porque hasta tanto yo seguía con ese horario, no me daban ni los tiempos. El segundo año lo empecé a estudiar bien y ahí empecé a avanzar, tuve otra. Cambió todo el tema. Pero hay un grado de dificultad, chicos. O sea, yo tuve mis complicaciones. Les voy a poner esto porque si no. Están viendo la pantalla, están viendo el YouTube, ¿no? Ya. ¿Sí? Muy bien. Bueno, yo los voy a ayudar a entender. Yo les dije que se va a hacer un Giberen, pero esto. El canal de este chico que me gustó, que se llama Simón, no sé cómo se dirá el apellido, de Su, supongo que será, no es un apellido alemán. Y son justamente Ausreden, excusas, die besten Ausreden für Verspätungen. ¿Sí? Muy bien, vamos a escuchar la primera. Ay, ¿escuchan ustedes, chicos? Uy, yo no Hey, was geht escucho. hier? Simon Bless you. Und ich habe mich letztens verspätet. A ver, ahí Ja, va, das hat aber ahí nichts va, mit der ¿no? Hauptfarbe zu tun. Bueno, Aber vielleicht noch. ¿escuchan Auf jeden bien Fall ustedes? verspätet. Ja, das hat aber nichts Ja. mit der Hauptfarbe zu tun. ¿Sí? A ver, Das ist para mí fue verspätet. como que... Ja, das hat aber nichts mit der Hauptfarbe zu Sí, tun. pero habla rápido. Ajá. Claro, claro, pero quiero ver si escuchan bien porque a mí se me empezó a... No sé si será la conexión o qué. Un momento, voy a enchufar esto. Que no escuchaba bien. A ver. Vielleicht doch. Auf jeden Fall brauchte ich dringend eine Ausrede, warum ich zu spät gekommen bin. Und deswegen habe ich für mich und für euch die Top 10 der besten Ausreden ausgesucht und hier kommen sie. Falls es zu spät kommt, benutzt diese. Der besten Oh. Ausreden. ¿Sí? Die Top 10 der besten Ausreden. Der Postbote, ne? Der Postbote ist in der Tür stecken geblieben und ich kam einfach nicht raus. Der Ich bin heute mit dem Postboten ist an der Tür. An der Tür. Postboten, ¿alguien sabe lo que es? ¿Puedes poner? Ay, El cartero. Ist Ah. an der Tür, La puerta. cuando, ja, stehen geblieben, como decíamos, im Stau stehen geblieben, o sea, se quedó parado, und ich konnte einfach nicht raus. Y yo no podía salir, ich konnte nicht rausgehen. Ja? Gefahren und ich hatte so starken Gegenwind, dass mich der Wind zurückgedrückt hat. Este es Der otro. Postbote ist in der Tür stecken. Perdón, los quiero ver. Se supone que se tienen que reír, son chistes alemanes, chicos. Les pongo la otra. Esta no dio efecto. Vamos con la otra. Geblieben und ich kam einfach nicht raus. Ich bin heute mit dem Fahrrad gefahren und ich hatte so starken Gegenwind, dass mich der Ich bin heute mit dem Fahrrad gefahren. Ja? Ich bin heute mit dem Fahrrad gefahren. ¿Ya? Eso lo tienen que entender. Y se dice, fíjense ya, cómo yo uso para el perfect, uso el sein. Ich bin heute mit dem Fahrrad gefahren und yo tenía so starken Gegenwind, Wind es viento. Tenía un viento tan fuerte en contra Wind zurückgedrückt hat und ich rückwärts nach Hause fuhr. Que lo iba haciendo para atrás. que lo tiró para atrás y lo llevó de nuevo a la casa. Ahí vamos, chicos. Ich wollte ja aufstehen, aber mein Wecker Ich wollte aufstehen, dice. Aufstehen, chicos, vamos. Aufstehen, ¿qué es? Levantarse. Ja, aufstehen, am Morgen, aufstehen. Aber mein Wecker, el Wecker es el despertador. der hat geklingelt, als ich noch geschlafen habe. Ich meine, wieso? Der hat geklingelt, sonó, als cuando, y esto es el cuando pasado, als ich noch geschlafen habe. Cuando yo todavía estaba dormido. Soll ich denn dann aufstehen? Ich schlaf doch. Ya, no lo escuchó porque estaba dormido. Ja, ich musste halt heute mit der Bahn fahren und das ist, ich weiß auch nicht wieso, aber die Bahn, ne? Die Bahn hat sich ohne Scheiß, verfahren. Ich wollte heute mit der Bahn, die U-Bahn, ¿se acuerdan? Die Bahn, bueno, esta es die Bahn, dicen Straßenbahn, fahren, ¿sí? Quería viajar con tranvía,
Aber die Bahn hat sich verfahren. ¿Sí? Se perdió el tranvía, dice que se desvió. Chan. Bueno, pobre. ¿Resisten todavía? Chicos, este Ya. muchacho tiene 4 millones de seguidores, por favor. Vamos, bueno, denle oportunidad. A ver, vamos a escuchar otra. Ich wollte gar nicht dahin, wo ich beim Unfall war. Yeah. Ich gehe also aus der Tür raus, ne? Will mein Fahrrad aufschließen und mein Fahrrad war zugeparkt. Ja? Ich konnte nicht raus. Bueno, Ich weiß auch nicht warum. Echt immer diese Leute, die halt immer zufahren, das ist unglaublich. Also wie Sie ja wissen, wohne ich ja im 7. Stock. Ja? Das heißt, ich muss Fahrstuhl fahren, weil Treppen geht ja mal gar nicht, ne? Geht ja mal gar ich wohne, sí, y esto lo vimos, im 7. Stock, im 7. Stock. Ich wohne im 7. Stock. 7. Stock es el piso 7. ¿Ya? El elevador. Momento. Das heißt, ich muss Fahrstuhl fahren, weil Treppen geht ja mal gar Dice, ich muss Fahrstuhl fahren. Also, él tiene que bajar con el ascensor porque por la escalera se le hace mucho, im 7. Stock. Also wie Sie ja wissen, wohne ich ja im 7. Stock. Ja? Das heißt, ich muss Fahrstuhl fahren, weil Treppen geht ja mal gar nicht, ne? Geht ja mal gar nicht. Und auf jeden Fall stand in dem Fahrstuhl drinne für 6 Personen. Dice, in den Fahrstuhl, que Fahrstuhl es, se puede decir lift o Fahrstuhl, es ascensor, stand, ¿sí? Que es de steht, se dice, cuando algo está escrito, se dice das steht, ¿sí? Igual que parado, pero se dice das steht geschrieben, ¿sí? Stand es el pasado, dice, in den Fahrstuhl stand für 6 Personen, dice, für 6 Personen, ¿sí? Para 6 personas. Ja. Was glauben Sie, wie lange es gedauert hat, bis ich alle Personen zusammen hatte? Bueno, les tradujo por si no. Max mit Aronal verwechselt und bin nach dem Zähneputzen einmal wieder schlafen gegangen. Ay, no salió la reproducción. Ich halt. Also ich Ahí, pausa. Dicen cuánto se piensan que tardé para juntar 6 personas para poder bajar en el ascensor, pero decía para 6 personas. Bueno, chicas, no los torturo más. Le voy a dejar de compartir esto. Bueno, igual se dieron cuenta de que hay muchas palabras que las conocen, ¿eh? No fue nada tan loco ni tan difícil, ¿sí? Solo es más rápido. Claro, solamente es más rápido. Un tip que les puedo dar, a veces, bueno, este chico habla a una velocidad así, pero pueden intentar bajar la velocidad de reproducción de un video, ¿sí? Y eso les puede ayudar. Bueno, muy bien. Entonces, ausreden. Ya hablamos un poquito de ausreden. Déjenme ver una cosita más. Dudas que tengan de cualquier cosa anterior que se haya visto. Oh, können. Termine. Bueno. Profe, el tema de los verbos que se separaban, digamos, eso no lo Ese es entendí un mucho. buen tema. Ese es un buen tema. Bueno, No eso lo sabía podemos en qué separar momento y se es separan buenísimo. y en dónde. Ok, eso lo vamos a hablar y de paso les va a servir para 2 cuestiones, porque nosotros vimos un poquito de modales, ¿sí? Algo de modales vimos. Bueno, por ejemplo, können tendríamos que ver sí o sí. Hace un ratito hablamos, me confundo, creo que con otro grupo hablé de können. Können es poder, ¿sí? De tener la capacidad de. Y ustedes van a ver que tenemos können y tenemos dürfen. Dürfen es poder de tener autorización, ¿sí? Ok. Entonces, können, acuérdense de que cuando hablo de können hablo de posibilidad, de capacidades. No de posibilidades Möglichkeit, pero me refiero a capacidad de hacer algo. Por ejemplo, ich kann Auto fahren, zum Beispiel, ¿sí? Yo puedo conducir, ¿sí? Cuando digo, können Sie mir helfen? Cuando a alguien le digo, helfen saben lo que es, ¿no? Ayuda. Ja, sehr gut. Helfen es ayudar.
helfen con H, helfen como suena. Yo le pregunto a alguien, ¿können Sie mir helfen? ¿Sí? Yo me refiero a si esa Ayudarme. persona puede ayudarme, ¿sí? No si lo tiene permitido, ¿sí? A veces hay que pensar un poco las palabras, las preguntas, las palabras, analizar un poco. Ok, yo en alemán se dice, no se dice yo sé andar en bicicleta, se dice ich kann Fahrrad fahren. Yo puedo andar en bicicleta, que es tanto como decir yo sé. Se dice yo puedo alemán, ich kann Deutsch. ¿Ya? Otra pregunta típica sería kannst du kommen? Kannst du kommen? Kannst du kommen? Puedes venir, ¿ya? Kannst du morgen, mañana, kommen, ¿ya? Hast du Zeit, tenés tiempo, kannst du morgen kommen. Ok. Se dan cuenta de que estamos hablando siempre de tener esa capacidad. Yo les dije antes de tener la posibilidad, porque a veces no depende de la capacidad, sino de una posibilidad, pero no quería confundir la palabra. Pero pasa por ahí el tema. Y la diferencia con dürfen es justamente que dürfen es tener permitido, ¿sí? Por ejemplo, Lina, darfst du, wie heißt das? Ay, se me fue la palabra barbijo, es, ay, ¿cómo se dice en alemán? Tanto lo escuché. Mundschutz, no. Se me fue la palabra. Bueno, podría decirte, darfst du ohne das auf dem Mund arbeiten? Nein, sie darf nicht. ¿Ya? Sie darf nicht. No puede porque no lo tiene permitido. ¿Sí? No lo tiene permitido. Entonces, ese es el dürfen. Können se conjuga muy fácil. ¿Sí? Igual podemos después buscar la conjugación, pero ojo, es irregular. Ich kann. Du kannst. Esto Similar al después inglés. igual, chicos. Claro, du kannst. Sí. Er, sie, es, kann. Después vamos a los plurales. Wir können, ihr könnt. Sí, y ustedes saben que el sí funciona para varios plurales, o sea, para el usted, para el ellos. ¿Sí? Bueno, pasando un poquito por acá, y ahora voy a ir a lo que preguntaba Franco de los verbos separables. Típicamente, estos verbos, o sea, los modales, se usan con otro verbo, ¿sí? Que implica una acción, ¿sí? Por ejemplo, ich kann, como el ejemplo que di, ich kann morgen kommen. Entonces tengo en una misma oración dos verbos, el modal y el verbo de la acción. ¿Ok? Ich kann, el modal va a ir en segundo lugar, ¿sí? Normalmente, o sea, cuando nosotros estructuramos una oración con un solo verbo, el verbo va en segundo lugar, ¿ya? Ich kaufe Pizza, verbo en segundo lugar. Cuando tenemos modales, ¿sí? Ese verbo, o sea, el verbo de la acción, va a pasar al último lugar y su lugar lo adopta el modal. Ich kann Pizza kaufen. ¿Sí? ¿Quieren que se los escriba? O... Con todos los modales pasa lo mismo, Möchten, wollen, lista de modales se los envío. En el chat, que es más rápido, sino antes que comparto Word. Ich kaufe Pizza. Profe, el can, el verbo sería un verbo irregular. Sí. Kann Pizza kaufen. Y se dan cuenta cómo el modal, o sea, el können, tomó el lugar del verbo, del kaufen, que está en segundo lugar, y lo desplazó al último lugar. ¿Sí? Ok, hasta ahí vamos, ¿no? Sí.
Bueno, igual ahora lo vamos a seguir practicando y viendo y me van a dar ejemplos ustedes. Pero quiero ir a la pregunta que hacía Franco. Y por eso yo le dije a Franco que esto le iba a ayudar un poco. Porque con los verbos separables pasa algo parecido. Verbo separable son aquellos en los que tenemos un verbo, ¿sí?, que está compuesto de verbo y preposición. Por ejemplo, anrufen. Por ejemplo, llamar por teléfono. Ich rufe dich an. Y fíjense qué pasa con este verbo, ¿sí? Algo parecido a lo que pasa con el modal. Y esto, que me perdonen los especialistas en gramática, sí, pero para mí está bueno ejemplificarlo así. El verbo mantiene el segundo lugar. ¿Qué pasa con esa preposición? Se va a lo último, ¿sí? Al igual que pasa con el verbo de la acción en el caso de los modales. Entonces, yo digo, ich, Sería al revés, entonces. en este caso, la que se va a lo último es la preposición. Acá lo Claro, único que el tenemos es verbo el queda en primer separado. lugar. El verbo queda en segundo lugar. Permanece en Profe, segundo lugar. Sí. o sea, sería algo así como este ejemplo, como ir, kaufen, o sea, voy a hacerlo con el kaufen. Entonces sería como ir, kaufen, fund, alfe, ein. Ich kaufe. Nochmal bitte. ¿Lo repito? Sí, sí, bitte. Ja, Ir, nochmal. Kaufen. kaufen, fünf Alfe. Ah, 5 Äpfel. Ein. Ja, 5 Äpfel. Ein. Ein. Ah, bueno, ein. Perfecto. ¿Ya? Sí, ese es un ejemplo perfecto. Es un buen ejemplo. Entonces, Franco, todos. El contenido de la oración, ¿sí?, va a quedar en medio, ¿sí? Yo puedo llegar a tener cierto orden, pero lo importante es que el pronombre, o sea, el sujeto está primero. Después va a venir el verbo, ¿sí? Después va a venir la información, ¿sí?, o el objeto. Y por último, la preposición, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, línea de un ejemplo. Ich kaufe, ich. Kaufe segundo lugar, verbo segundo lugar. Lo único que desplaza el verbo, por ejemplo, es el modal. El modal lo desplaza. Ich kaufe Getränke, ¿sí?, bebidas, ein. ¿Sí? Y el ein queda para el último. Si meto más información, ¿sí?, esa información va a ir en el medio. Por ejemplo, ich kaufe. Wann, ¿cuándo? Morgen. Ich kaufe morgen. Wo? Im Supermarkt. ¿Ya? Was? Getränke y el ein sigue quedando a lo último. ¿Mm? Entonces, yo puedo hacer larga la oración, pero siempre la preposición va a quedar a lo último. Ich, Franco, ich rufe, ¿ya? Yo llamo, anrufen, ich rufe, ¿ya? Ich rufe dich, ¿sí? Ich rufe dich. Wann, morgen, ¿ya? ¿Qué más? Si quiero especificar cuándo, morgen, 17 Uhr, ¿ya? Ich rufe dich morgen 17 Uhr an. El an, fíjense que queda para el último. El verbo, el lugar del verbo es inamovible, queda en segundo lugar. ¿Sí? Más data. Ich rufe dich, ¿sí?, morgen 17 Uhr. ¿Qué más podría ser? A ver, tírenme otro dato. Por ejemplo, vom Zuhause, de casa, an. Vamos a hacerla más larga. Ich rufe dich morgen 17 Uhr von zu Hause, wenn ich mit der Arbeit fertig bin, an. Y así podría alargarla, pero el an tendría que quedar al final. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, Franco?
Ya. O sea, sí, o sea, para Acuérdense. aclarar, Sí. es la posición más no el número de palabras. Son posiciones. Lo importante en los verbos separables es la posición del verbo y la preposición que va a quedar al final. ¿Sí? Muy bien, vamos a buscar otro ejemplo, un separable. Otro aufräumen, ¿ya? Aufräumen, ordenar la habitación, ¿ya? Muy bien. Ich räume, ¿sí? ¿Qué ordeno? Fíjense, siempre, verbo en segundo lugar. Ich räume die Wohnung, ¿ya? Ich räume die Wohnung auf, ¿sí? Si quisiera decir cuándo, ¿sí? Podría ponerlo después perfectamente, ¿sí? Objeto, después cuándo. Ich räume die Wohnung morgen, mañana, Nachmittag, auf. Yo ordeno la habitación mañana a la tarde. ¿Sí? ¿Ven cómo va funcionando? Pero nunca altero el orden del verbo y de la preposición. Simplemente puedo introducir más data, más información. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre un ejemplo? Vamos primero con los ejemplos de können. A ver, ¿a quién se le ocurre? Ich kann, yo puedo, algo. O kannst tú. Kannst du Deutsch sprechen? Ja, ich kann. Claro. Otro ejemplo. Ich kann Salat Kochen. kochen. Ja, sehr gut. Noch jemand? Ich kann singen. Du kannst. Singen. Was ist das denn? ¿Qué es eso? No Zinga, entendí. cantar. Ah, singen. Pobre. Pasa que está con el barbijo. Después voy a buscar, no me acuerdo cómo se decía barbijo. Mundschutze creo que es. Creo que es Ich protección kann bucal, Mundschutze. waschen. Ah, no, Maske le dicen. Ahí está. Die Maske. Perdón, me quedé colgado con barbijo. Ahí está. Mónica, ya. Bitte. Ich kann waschen. Waschen. Du kannst waschen. Sehr gut. Ja. Ich muss waschen. Ich muss kann waschen. repair das Auto. Du ¿Puede ser? kannst. Claro. ¿Cómo dijiste, Franco? Du kannst das Auto reparieren. Sí. Zum Beispiel. Sí. Ya, ahí está. Y fíjense cómo se estructura, ¿no? Ich kann, aquello que puedo, y después el verbo al final. Ah, es Ich kann Auto repair. ¿Puede ser? Ja, reparieren, zum Beispiel. Por eso les daba el ejemplo de la preposición, porque pasa algo parecido con el verbo separable. Entonces se dice ich rufe, ¿no? Por ejemplo, parken no es, claro, estaba buscando un ejemplo con auto, pero bueno, ich kann Fahrrad fahren. ¿Ya? Ich fahre Rad, no, tampoco. Verbo separable, a ver. Otro verbo separable. Pero está bien el ejemplo, Franco. Ich kann Auto reparieren. Das Auto reparieren. A ver. Aufmachen. Aufmachen. ¿Ya? Es, Ok, típico ejemplo también. ¿Ya? Aufmachen, abrir, zumachen, cerrar. Ich mache die Tür auf. Ich mache. Número 2. Die Tür, ¿sí? Queda en el medio. Auf. Si dijera la puerta blanca, si dijera la puerta de enfrente, si dijera la puerta de casa, todo eso quedaría antes del auf. Ich mache die Haustür auf. ¿Sí?
Ich mache die weiße Haustür auf. Pero ich mache siempre en segundo lugar, después la info y después el auf al final. ¿Sí? Muy bien. Les voy a dar otra información, otro dato, que les va a servir mucho para el caso de que se encontraran con las dos cosas, un separable y un modal. ¿Sí? Separable y modal. No es nada difícil. Porque lo que va a pasar es que, ¿qué verbo les parece que va a quedar en segundo lugar? Piénsenlo en español. El que complementa. El verbo, por ejemplo, yo digo, yo puedo, no sé, llamar por teléfono, yo puedo irme de viaje. El puedo es como que queda inamovible, el modal va a quedar en segundo lugar. ¿Sí? Ok. El otro, el separable, es el que va a quedar desplazado al segundo lugar y va a ir todo junto, igual que el verbo de la actividad que va así en infinitivo, o sea, yo puedo cocinar, lavar, correr, ¿sí? Ok. El verbo separable va a ir todo juntito al final. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, ich kann dich morgen, ¿ya? Morgen, anrufen. Y anrufen queda en infinitivo hacia el final. ¿Ya? Ich muss morgen, ¿sí? Die Wohnung aufräumen. Aufräumen quedó al final. ¿Sí? Ordenar. ¿Sí? Entonces acuérdense, cuando tenemos modal y tenemos separable, ¿sí? El modal siempre queda en segundo lugar, ¿sí? Y el separable va a ir a lo último y todo juntito, junto con la preposición en infinitivo, así como yo lo conozco. Anrufen, aufräumen, einkaufen, ¿sí? Aufmachen, ¿ya? Ich konnte o ich kann die Tür nicht aufmachen. No puedo abrir la puerta. Ich kann, modal en segundo lugar. Die Tür nicht aufmachen. Al final. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, sí. ¿Ya verstanden? Sí. Perfecto. Es practicar, pero acuérdense de eso. Verbo y otro, modal y otro verbo, modal en segundo, el otro al final. Verbo separable, la raíz del verbo es la parte principal. En segundo, preposición al final. Modal y separable, modal en segundo y el verbo separable juntito al final. Todo junto así en infinitivo. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, chicos, Ya. mucha información. Me preguntan, igual cualquier cosa me preguntan. ¿Sí? Ok. Perdón por el video de humor. A mí me hizo reír, Julio, ¿hay tareas de Sí. esto? Les voy a mandar. Sí, les voy a mandar. Les Bien, bien. mando, claro que sí. Bueno, cuídense, wir sehen uns, ¿ya? Schönen Tag noch. Bis Tschüss. morgen. Ja, tschüss. Morgen. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.